Bienvenidos a este tutorial de vectores en el espacio, donde trataremos temas exclusivamente de vectores que vamos a abarcar en 3 dimensiones. Partamos con lo siguiente. Un sistema de coordenadas tridimensional se construye trazando un eje Z perpendicular a las coordenadas X y Y. Entonces cada punto viene determinado por 3 coordenadas que serán el punto P, X, Y, Z. Para poder ilustrar esto de manera más entendible, nosotros podemos imaginar nuestro sistema de coordenadas en 2 dimensiones, donde tenemos X y Y. Pero ¿qué pasa si yo le trazo un tercer eje coordenado? Imaginemos que atravesáramos la pantalla una línea perpendicular a las dos ya existentes. Obtendría algo parecido a la siguiente gráfica, donde voy a tener ya 3 ejes coordenados, como se logra observar, el eje X, el eje Y, y a la par perpendicular a ellos un eje Z, conteniendo entonces planos que me van a determinar cada uno de mis coordenadas. En este caso voy a tener un plano XY, un plano YZ, un plano XY, y cada uno de estos planos se les va a llamar octantes, debido a que voy a tener 8 planos. Para poder comprender lo anterior dicho, vamos a utilizar un programa de computadora donde podemos observar que tenemos efectivamente un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, donde me define cada uno de los 3 ejes. En este caso yo puedo utilizar para cualquiera de los 3 ejes el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. A continuación se nos solicita hallar los puntos en el eje de 3 dimensiones, los puntos 4, menos 4,4 en este ejemplo. Entonces vamos a utilizar el sistema de eje coordenados en 3 dimensiones, donde el color verde va a ser mi eje X, el color rojo va a ser el eje Y y el color azul va a ser el eje Z. Entonces podemos iniciar hallando cada uno de estos puntos como lo haríamos en un plano de 2 dimensiones. Ahora, primero vamos a necesitar trasladarnos 4 unidades en el eje X, que es lo de color verde, haciéndolo de esta forma. No sé si pueden observar acá, lo que está aquí como una línea de color morado. Me indica 4 unidades en el eje positivo. Las líneas que se dirigen hacia allá es el eje negativo. Ahora me solicitan trasladar 4 unidades, menos 4 unidades en el eje de las Y, que sería básicamente en esta dirección. Tengo que trasladarme yo entonces 4 unidades, tal como se ilustra de la siguiente forma. Me voy a trasladar 1, 2, 3 y 4 unidades. Yo ya tengo 2 de los 3 puntos que se me solicitan. Y finalmente trasladarnos 4 unidades en el eje de las Z, que quedaría de la siguiente forma. Entonces, como se puede observar, yo hice un recorrido en 3 dimensiones para finalmente obtener el punto del cual me solicita el problema. Sería este entonces el punto que yo necesito resolver. Como se puede ver en un sistema de ejes coordenados, es mucho más entendible poder trabajar y poder visualizar problemas de este tipo. Entonces yo ya tengo el punto localizado, que en este caso va a ser el punto 4, menos 4,4 para un sistema de 3 ejes coordenados. Podemos entonces ver cuál es el comportamiento de este vector, el segmento que yo voy a poder armar desde este punto hasta llegar hasta esta parte. Entonces el vector quedaría de la siguiente forma, que es entonces la proyección en 3 dimensiones que yo obtengo al trazar este vector, pudiendo pues ya eliminar cada uno de estos puntos que me sirvieron para poder trazar este vector en un plano, en un eje de 3 dimensiones. Lo que podríamos visualizar este mismo punto de otra forma, viéndolo. Podemos utilizar nuestra imaginación espacial acá para poder imaginar qué figura podemos pues obtener en base a estos puntos, y lo dejaríamos de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, este punto pues tiene mucha relación con lo que sería un cubo, ¿verdad? Podríamos imaginar cuál sería el comportamiento entonces de este vector. Es la proyección que sale desde este punto hasta acá. Podemos imaginar que entonces sí, efectivamente se trasladó en 3 ejes, en el eje de las X, en el eje de las Y y finalmente en el eje Z, obteniendo con esto esta figura en 3 dimensiones. Muy bien, a continuación se nos solicita trazar una serie de puntos en un eje de 3 dimensiones.
Para ello se nos solicita trazar el punto A y el punto B respectivamente. Comenzamos con el punto A, que nos dice que son los puntos 2, 3, 4 respectivamente. Pues para ello vamos a trazar tal cual se nos muestra en la gráfica de acá. Nos trasladaríamos 2 unidades al eje X positivo, 3 unidades al eje de las Y, que acá especifican 1, 2 y 3 unidades. Y finalmente trasladarnos 4 unidades hacia el eje de las Z. Y obviamente obtenemos el primer punto que se muestra en la gráfica. A continuación nos corresponde trazar los puntos para el vector B, y para ello vamos a hallar el punto menos 1, que se va a trasladar menos 1 en el eje de las X, menos 2 unidades para el eje de las Y, y nos trasladamos hacia esta dirección, que sería menos 1, menos 2. Ya tenemos entonces trazado 2 de los 3 puntos. Y finalmente nos pide trasladarnos 3 unidades para el eje de las Z, y obtenemos ya los 2 puntos anteriormente, y podemos visualizar cómo obtendríamos el punto A en el espacio y finalmente el punto B. Para este caso podemos observar que pues sí, efectivamente tiene una connotación y es mucho más entendible para un sistema de 3 coordenadas. Nuestro punto A es el punto del color rojo, pues que obviamente lo hemos trasladado en las unidades correspondientes. Y nuestro punto B, el color violeta o morado, y tenemos pues 2 puntos diferentes en el espacio y pudiéndolo visualizar de una forma mucho más comprensible. Ahora bien, ¿qué pasa si se nos solicita, por ejemplo, la distancia entre puntos? Como sabemos, en el sistema de 2 dimensiones, pues tenemos la fórmula que está dada para la distancia entre puntos. Podemos extender esta definición para el mismo problema que ya acabamos de trabajar anteriormente. En este caso, la fórmula de la distancia, como lo conocíamos anteriormente, abarcaba solo estas 2 variables, la X y la Y. Entonces, para hallar la distancia entre 2 puntos en un eje coordenado de 3 dimensiones, únicamente vamos a extender esta definición añadiendo la letra Z con las mismas propiedades descritas anteriormente. Vamos a trabajar con algunos ejemplos prácticamente, donde nos dice hallar la distancia entre 2 puntos dados, en este caso el punto 2, 3, 4 y el punto menos 1, menos 2, 3. Para ello, pues lo único que tenemos que realizar es emplear la fórmula de la distancia y poder hallar la distancia correspondiente entre este par de puntos que se nos da la fórmula. Para ello vamos a sustituir los datos tal cual se nos pide. Entonces, la fórmula de la distancia quedaría de la siguiente forma. Vamos a aplicar en este caso, como este es el punto 2, x sub 2, menos el punto x sub 1, que sería entonces menos 1 menos 2, acá lo tenemos elevado al cuadrado, menos y sub 2, que sería menos 2, menos y sub 1, que sería menos 3, acá menos 3 elevado al cuadrado, más el punto z sub 2, que sería 3, menos el punto y z sub 1, que sería 4, entonces sería 3 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, al elevar cada una de las cantidades que tenemos aquí adentro, veamos con cada uno, menos 1 y menos 2 nos da menos 3 elevado al cuadrado, y multiplicamos los signos, nos da 9. Lo mismo con lo siguiente, más menos 2 y menos 3 nos da menos 5 elevado al cuadrado, 5 por 5 25 y menos por menos nos da 25. Y finalmente, más 3 menos 4 nos da menos 1 elevado al cuadrado, nos da como resultado 1. Y sumando cada una de estas cantidades y sacando la raíz aproximada, vamos a tener que la distancia existente entre los 2 puntos, 2,3, 4 y menos 1, menos 2,3, nos da como resultado 5.92 unidades en la distancia que separa estos 2 puntos. Vamos ahora a hallar los componentes de un vector. Ahora que ya sabemos identificar puntos en el espacio, identificar las componentes que conforman este vector. A continuación, procedemos a hallar lo que serían las componentes de un vector. Si nos dieran, por ejemplo, en el espacio 2 puntos, un punto B y un punto Q,
donde nos pudiera, en este caso vamos a hallar las componentes de ese vector. Entonces procedemos a sustituir los datos y para hallar el componente de este vector tenemos que si yo hago x sub 2 a esto de acá, x, y sub 2, z sub 2 y acá x sub 1, y sub 1 y z sub 1, obtengo las componentes de dicho vector. Entonces restamos 3 menos 1 de la primera componente, y2 que sería 1 menos 4, aplicamos la ley de cerros, cerramos y finalmente este sería z sub 2, procedemos a menos 1 menos 1. Tendríamos ya esta parte pues casi listo. Verificamos operaciones, están bien. Entonces simplificamos la operación y vamos a obtener aquí el resultado va a ser que voy a llegar 2, aquí menos por menos da más, 1 más 4, obtenemos 5, menos 1 y menos 5, tenemos menos 6. Entonces ya tengo las componentes de mis vectores. Pues nosotros podemos hallar lo que es la magnitud o el módulo a partir de estas tres componentes que nosotros tenemos ya con nuestro vector mostrado. Entonces, como nosotros tenemos dos puntos, podemos hallar dicha magnitud recurriendo a la forma de teorema de Pitágoras que nosotros aplicamos ampliándolo a tres dimensiones. Entonces, yo tendría que el módulo de mi vector va a ser equivalente a. Recordemos que para hallar el módulo de un vector empleamos esta doble barra que en otros términos a veces lo empleamos como determinante, como valor absoluto en otras aplicaciones, pero para este caso de vectores podemos representar con una doble barra el valor del módulo o de la magnitud. Entonces empleamos la siguiente fórmula que sería entonces a sub 1 elevado al cuadrado más a sub 2 elevado al cuadrado más a sub 3 elevado al cuadrado, todo esto la raíz cuadrada de esta operación. Entonces podemos resolver el ejemplo anterior. Si nosotros decidimos hallar, por ejemplo, la magnitud de este vector, lo único que haríamos es sustituir en esta ecuación la siguiente forma. Y se obtiene, sustituimos en la fórmula, a sub 1 sería efectivamente 2 más, aquí nos falta elevado al cuadrado, más 5 al cuadrado, más, acá es menos 6 está con una cantidad negativa, pues nos separamos, menos 6, acá cerramos, todo esto elevado a cuadrado. Ya que en esta operación simplificamos y obtenemos el valor final de esta parte. El módulo real, por tanto, va a ser igual a 4 más 25 más 36 más 36 y finalmente acá nos queda 36. Entonces el valor de mi vector tiene aproximadamente un módulo o una magnitud en tres dimensiones que sería raíz de 65. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tipo de vectores que son los vectores unitarios, aquellos vectores pues, que tienen una magnitud que es igual a 1. Entonces, ¿cómo trabajamos con este tipo de vectores? Pues la característica principal, la que tenemos nuestros tres ejes, vamos a emplear para el eje x, y y z respectivamente, vamos a denotar que acá, hagan de cuenta, que yo tengo un vector en esta parte, voy a denotar una letra y con un acento circunflejo, acá voy a pasar otro vector, otra magnitud, que va a ser como, lo vamos a denotar con la letra J, y otro vector que va a ir en esta dirección, lo vamos a denotar. Digamos, acá tenemos el sistema de tres vectores unitarios y estos vectores pues, nos permiten interpretar los cálculos en tres dimensiones. Para poder convertir un sistema de vectores normales en un conjunto de vectores unitarios, nosotros procedemos a emplear cada uno de las componentes de los vectores unitarios. Para el vector I, que va a ser 1, 0, 0, J, 1, 0, 1, 0, para el vector K, 0, 0, 1, y para poder convertir esto en un sistema de vectores unitarios, procederemos a multiplicar cada una de las componentes para poder hallar dicho vector. El vector entonces resultante se obtiene multiplicando pues, cada uno de estos 4 por 1.
multiplicamos entonces 4 por 1, se obtiene que queda como valor del vector unitario que es equivalente a 4i, 2 por 1, entonces vamos a hacer 2j y finalmente 10 con este último vector k. Entonces ya tenemos que el vector quedaría 10 k de la siguiente forma. Tenemos ya nuestro sistema de vectores unitarios que teníamos en un sistema de vectores ahora ya un sistema de vectores unitarios. Para poder pasar esto a un sistema de vectores unitarios, para lograrlo se utiliza la siguiente ecuación, que sería el vector dividido la magnitud del dicho vector. La magnitud del dicho vector. Entonces, como nosotros podemos emplear esto, pasar al sistema de vectores unitarios, hacemos de la siguiente forma, empleando la siguiente ecuación. Para eso necesitamos primeramente hallar cada uno de la magnitud de acá, aplicando pues el que habíamos hecho anteriormente. Hallamos la magnitud del vector, sería equivalente entonces al vector equivalente a, empleamos una otra forma, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. Nosotros tenemos eso. Para calcular el vector unitario, entonces nos quedaría hacen 16, 20 y acá dice que tenemos 120. Tenemos raíz de 120. Nosotros poder simplificar este vector, ya tenemos que su magnitud nos quedaría de la siguiente forma: 2 por la raíz de 30. Entonces podemos regresar a esta ecuación, distribuir acá a cada uno de estos, quedaría de la siguiente forma: 1 partido 2 raíz de 30, y distribuirlo a cada uno pues, de nuestros vectores, que sería 4 con 2 con 10. Perfecto, aún lo único que queda es distribuir a cada uno de los vectores. Entonces acá ya tengo en mi vector, y a la hora de poder operar esto, la magnitud de este vector tiene que ser equivalente a 1. Si operamos esto, metodicando los vectores, tenemos lo siguiente: hacen entonces 4 por 2 raíz de 30 con 2 raíz de 30 10 2. Entonces yo ya tengo mi vector unitario, lo único que quedaría ahora es simplificar las cantidades que se puedan. Tenemos entonces que el vector unitario queda de la siguiente forma, que queda 2 sobre raíz de 30. Acá la siguiente, pues obtenemos 2 sobre 2 queda 1 sobre raíz de 30. Y acá 10 dividido 2 nos da 5 por la raíz de 30. Entonces yo ya tengo mi vector unitario, que a la hora de meterlo en una fórmula que era la magnitud. La magnitud de este vector tiene que ser equivalente a 1 respectivo. A continuación se va a trabajar el siguiente ejemplo, aplicando o hallando cada uno de los ángulos directores o la componente de un vector en 3 dimensiones. Para ello se va a emplear el sistema de eje de 3 coordenadas con x de color verde, el eje y del color rojo y respectivamente el eje z de color azul. Entonces se tiene este vector en 3 dimensiones y se procede a hallar cada uno de los ángulos formados entre cada eje y el vector, que en este caso serían 3. Comenzando a visualizar, se tendría lo siguiente: el primer ángulo, que se denota del eje x a este vector, generalmente lo representamos con las letras griegas que se muestran a continuación. Lo denotaríamos con la letra alfa, el cual sería nuestro primer ángulo. En este caso vamos a mostrar a continuación el siguiente ángulo que se muestra para poder visualizar cómo quedaría. El siguiente ángulo que se obtiene es a partir del eje Y con el vector, y a ese vector se le va a denominar
como el eje del ángulo beta. Como se puede observar ahí, ya se tiene dos de los tres ángulos, y finalmente podemos representar el último ángulo que se traza desde el eje Z hasta el vector, representándolo con la letra del alfabeto griego, con la letra gamma, como se muestra a continuación. Muy bien, si se pueden observar los tres ángulos que se forman a partir de los tres ejes al vector, son respectivamente de diferentes puntos de vista, y la facilidad al emplear esta herramienta en tres dimensiones nos permite pues fácilmente comprender el comportamiento de cada uno de los ángulos con respecto a cada eje que se muestra en la figura. Para calcular el ángulo que surge a partir de este vector que se representa de color negro, pues necesitaríamos otros vectores a partir de cada una de las componentes que se nos muestra. Necesitaría un vector que esté dirigido en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z, pero para eso se va a emplear o se va a utilizar el concepto de los vectores que se forman a partir de ese eje, en el cual encontramos los siguientes, o dichos vectores serían de la siguiente forma, como se muestra con los segmentos de color amarillo, y esos vectores serían los que se forman respectivamente conforme a cada uno de los ejes, a los que vamos a llamar I, J y K, respectivamente en cada uno de los ejes. Como se puede observar, la gráfica tiene una visualización mucho más sencilla, porque para poder hallar el ángulo que existe entre el vector de color negro y cada uno de los vectores que existen en el plano de tres dimensiones, únicamente nosotros vamos a utilizar los dos vectores y poder hallar el ángulo alfa. Para poder hallar el ángulo beta, nosotros emplearíamos lo que es el vector en tres dimensiones y su componente en J, y para hallar finalmente lo que sería el ángulo gamma que se forma a partir del eje de la Z, en este caso utilizando el vector K con respecto al vector original que nos plantea el problema. Muy bien, a continuación procederemos a crear en este caso los cosenos directores a un sistema de ejemplos que vamos a trabajar específicamente de los vectores 2i, 3j, 4k. Ya los cosenos directores de estos vectores de este vector. Entonces, para eso necesitamos primeramente aplicar la fórmula que nos da a sub x dividido por magnitud, lo mismo para a sub y, a sub z dividido por magnitud, para poder ver cada uno de los ángulos que se acaba de explicar en la sección anterior. Entonces, previo a esto se necesita emplear lo que sería hallar su vector o la magnitud del vector, que sería aplicando lo que ya se habló. Procedemos a sustituir cada uno de los datos dentro de la fórmula, y para ello tenemos entonces lo siguiente, que va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Todo esto saca raíz, ¿verdad? 4 más 9 más 16, todo unitario es igual a 13, 19 raíz de 29. Todo esto sería aproximadamente, aquí voy a entrar, 5.83 sería el valor de magnitud. Entonces, como ya tenemos ese valor, lo único que procede ahorita es hallar cada uno de los cosenos directores, y para ello empleamos la fórmula que ya tenemos. Entonces, sería a x que tenemos acá puede ser el valor de 2 dividido el valor de acá, 5.83. Entonces, con eso ya nosotros tendríamos el valor que nos da aproximadamente 0.37. Pasamos con la siguiente, que sería 3 dividido 5.83, que nos da aproximadamente 0.57. Y finalmente, lo que sería el componente
tenemos que va a ser 4 dividido 5 puntos, dando como resultado 0.04, 0.55 puntos. Como ya tenemos el valor de estos tres vectores, podemos sacar pues, el coseno inverso y obtener cada uno de los ángulos directores. Entonces se obtiene lo siguiente: el vector va a ser de la siguiente forma, fractal, es equivalente a coseno inverso 0.37. Lo mismo acá, el vector beta va a ser igual a coseno inverso de 0. Y finalmente este vector coseno gamma Una vez insertados los datos dentro de la calculadora, podemos obtener los siguientes ángulos para el ángulo que está formado entre el vector y el vector no. Tenemos un ángulo de 60.3 grados entre el vector J y el vector. Tenemos un ángulo de 55.2 grados. Finalmente, con el ángulo gamma que estamos trabajando, tenemos un ángulo de 41.4 grados.